Hoy nos toca el capítulo número 21 del libro de Deuteronomio. Capítulo 21 del libro de Deuteronomio. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. El capítulo tiene por título Expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. Expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. Vamos, para que entendamos mejor, ¿verdad? Vamos a entender aquí qué es expiación, para que entendamos. Expiación es el proceso de eliminar la culpa o el pecado a través de un sacrificio. Recuerden que así se hacía en los tiempos bíblicos para quitar la culpa y el pecado de alguien. Había que hacer un sacrificio. Sacrificaba un animal. Entonces vamos a comenzar la lectura. Entonces la expiación es el proceso de eliminar la culpa o el pecado a través de un sacrificio. Entonces dice, versículo 1. Y en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y meditarán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová su Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Vamos a detenernos aquí. Porque esto que aquí está enseñando la palabra del Señor es muy interesante. Aquí nos está enseñando, ¿verdad? Cómo se hacía en los tiempos de la ley cuando se cometía un asesinato, específicamente un asesinato, que viene siendo un pecado. El asesinar algo a alguien era motivo de muerte. Motivo de muerte si se hacía con intención. Y si fue un accidente, la persona que mató a la otra persona accidentalmente, recuerden que podía irse a un refugio. Hasta que el sacerdote principal muriera. Él podía salir del refugio, el resto tenía que estar allí. Entonces aquí se está enfocando de una persona que fue asesinada en un sitio, en un lugar, X lugar, pero que nadie vio. No hubo testigos, no hubo nada. Entonces aquí nos explican
¿De qué manera ellos hacían para que ese pecado fuera perdonado? Para que no recayera, vamos a decir, la culpa sobre todo el pueblo por ese derramamiento de sangre, por ese pecado. Entonces aquí estamos viendo el procedimiento. Ahí dice que los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra, versículo 4, a un valle escabroso que nunca haya sido orado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Acuérdense que en aquella época solamente tenían derecho los sacerdotes. Dios había escogido a la tribu de Leví. Ellos eran los que tenían, como dice aquí, derecho a bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidía toda disputa y ofensa. Y dicen, todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fueren hallados el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y ellos iban a decir, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. O sea, nadie vio, nosotros no fuimos. Entonces también decían, perdona a tu pueblo. O sea que ahí le estaban pidiendo perdón a Dios por esa sangre que fue derramada. Ni ellos lo hicieron, ni fueron testigos, pero dice, perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, la oración a Jehová. Y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será, dice, perdonada. Perdonada. Entonces, si eso lo llevamos hoy en día, es curioso la diferencia, ¿no? Ya vimos aquí el procedimiento que se hacía anteriormente. Pero hoy en día, cuando, por ejemplo, nosotros hay una casa que de repente allí se cometió un asesinato. ¿Cuántas personas no hemos escuchado? Yo he escuchado muchas personas que dicen, no, mire que ahí mataron a una persona y ahí sale fulanito. Pónganse que el que mataron se llamaba Carlos. Ahí dicen, mire que en esa casa sale el difunto Carlos. Puede ser una casa, puede ser hasta, oye, un hospital, puede ser cualquier cosa, cualquier sitio. Donde hubo un incidente de muerte, allí dicen la gente, ay, que ahí sale fulanito porque ahí pasó esto y aquello. ¿Por qué sucede eso? Fíjense la relación de aquí con allá. ¿Por qué sucede eso? Porque recuerden que la muerte, el asesinato es pecado. Entonces, cuando se hace ese acto allí se abre como si fuera un portal espiritual. Porque ya la persona, la Biblia dice que cuando ya la persona muere, ya, ya lo que se espera después es el juicio. La persona que ya muere, está muerta. No es que va a ir de una vez a andar por ahí vagando o quedándose allí y asustando a todo el mundo, no. La persona cuando muere, ya después lo que espera es el juicio, lo segundo que espera es el juicio. Entonces, pero allí se queda un espíritu. El espíritu de allí de asesinato, si creo que lo asesinaron a una persona. Es muerto. Allí queda rondando ese espíritu. Porque es como un derecho legal que se le da a ese mundo espiritual por el pecado que se hizo allí. Pero lo curioso es ver cómo aquí en la ley arreglaban ese problema. Fíjense, arreglaban ese problema. Claro, lo hacían, vamos a decir, literalmente físico, como sacrificio, porque todavía no había venido la redención. No había venido, todavía el Señor Jesucristo no había dado su vida. Entonces ellos lo hacían, los ancianos, como leímos, los ancianos más cercanos, donde ellos fuera hallado el muerto, tomaban de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya sido llevado en fuego, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán allí la cerviz de la becerra en el valle. Entonces vendrán los hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová, para que sirvan y para que bendijeran en el nombre de Jehová. Por la palabra de ellos se bendecirá todo disputa y toda ofensa. Entonces los ancianos de la ciudad más cercanos del lugar donde fuera hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra, cuya cerviz fue quebrada, y allí ellos dirán, nuestras manos no han visto, nuestras manos no han derramado esta sangre, y nuestros ojos no han visto nada.
y pedían perdón a Dios por ese pecado. Pedía perdón a Dios por ese pecado. Y dice, y la sangre les será perdonada. O sea, hacían eso, hacían ese procedimiento y Dios perdonaba ese derramamiento de sangre. Pero si eso lo llevamos hoy en día, claro, ya el último ya no se hace sacrificio porque ya el último cordero se dio por sí mismo nuestro Señor Jesucristo, ya sabemos esa parte. Y ya no hay que hacer sacrificio ni nada. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Muchas veces, cuando de repente alguien se muda a una casa, un apartamento, y allí cometieron un asesinato, son muchos años atrás, allí queda ese espíritu operando por esa muerte, por ese pecado. Entonces, ¿cómo podemos hacer hoy en día y llegar a pasar eso? Yo digo una casa, un apartamento, puede ser cualquier lugar, puede ser hasta debajo de un árbol que pase eso, en cualquier lugar, en cualquier sitio, puede ser hasta en un callejón. Ustedes nunca han dicho, mira, aquí en el callejón pasa esto. Uno pasa por aquí y uno siente aquí la presencia maligna. Porque allí, de repente, en alguna época, en algún año, allí pasó un incidente y quedó allí ese espíritu maligno. Por el pecado, porque fue pecado. El matar a alguien es pecado. Entonces allí queda el espíritu. Entonces hoy en día no hacemos sacrificios como aquí lo están indicando. No matamos becerros ni nada de eso. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo que al menos allí sí indica lo que hicieron ellos. Declarar el pecado y pedir perdón. Declarar el pecado y pedir perdón. Por eso es que uno tiene que orar. Si está pasando algo, uno se tiene que meter en ayuno, buscar dirección de Dios, orar, y el Señor va a revelar, el Señor va a sacar toda la luz. De repente usted no sabía nada, pero de repente un vecino o alguien le llega a decir, no, mira, que allá hace muchísimos años pasó esto y aquello. Ah, ya usted sabe qué pasó eso. Pero entonces, ¿cómo se va a resolver ese problema? Por razón sentía cosas, se estaba presentando allí esto, aquello, pero se puede resolver, porque nosotros somos hijos de Dios. Anteriormente eso lo hacían, fíjense allí, los ancianos, los sacerdotes, porque de ellos eran los únicos que tenían la autoridad para bendecir o para arreglar algún problema. Eran los de la tribu de Leví. Pero recuerden que hoy en día, después de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el Señor nos hizo a nosotros ¿qué? Reyes y sacerdotes. Hoy en día todos nosotros somos sacerdotes delante del Señor. Todos nos podemos acercar a Dios en su presencia, a pedirle, a rogarle. Todos nos podemos acercar a Dios, a ese lugar santísimo. Recuerden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada de la gloria de Dios, de su presencia. Entonces, ya no es como antes, que lo tenían que hacer los sacerdotes. Ellos eran los únicos que tenían esa autoridad. Ahora no, nosotros somos hijos, hijas de Dios y tenemos, Dios nos ha delegado por medio del Señor Jesucristo. Entonces, pero la parte de aquí, donde ellos decían, fíjense en el versículo 8, perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada, dice aquí. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto delante de los ojos de Jehová. O sea que en ese momento, si el Señor nos va a guiar, si uno ya sabe, bueno, ahí pasó esto, pasó aquello, ya uno sabe el incidente que pasó, uno lo que es allí, le ora a Dios. Le ora a Dios, si se quiere meter ayuno mejor. Y allí, delante de Dios, exponen el pecado que pasó allí. Y claman a Dios que perdone ese pecado, que derrame su misericordia, a pedir perdón. Recuerden que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si uno no lo hizo, como aquí ellos tampoco lo hicieron. Ellos dijeron, nosotros no lo hicimos, nosotros no derramamos esa sangre, pero nosotros ahora, el Señor nos ha dado también que nosotros podemos interceder por el otro. La persona que hizo eso, uno le dice, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, perdona a los si es una casa, perdona a los inquilinos que vivieron aquí, a las personas que vivieron aquí en los años anteriores, Padre, que cometieron este pecado delante de ti.
Padre, perdónales. No sé si están vivos, si están muertos, pero perdona, Padre, ese pecado de asesinato. Y así se hace con los demás pecados. Padre, perdona, Señor, perdona a todas esas personas o la persona que hizo esa aberración, esa barbaridad aquí, Padre, perdónale. Perdónale porque mató, que cometió aquí un asesinato. Perdónale, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor escucha esa oración y el Señor perdona. Entonces ya de ahí es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, echar fuera todo. La Biblia dice que Dios nos ha dado poder y autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada nos hará daño. Entonces en el nombre del Señor Jesucristo, todo espíritu de asesinato, de muerte, lo que esté operando en esta casa, te vas. En el nombre del Señor Jesucristo. Fuera te vas. Ya no tiene derecho legal, ya se pidió perdón por los pecados que Dios cometió. Y tiene que irse. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sigamos leyendo. Y eso. Mira. Dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregara en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Aquí vamos a detenernos. Recuerde que estas cosas, estos detalles que acabamos de leer desde el versículo 10, estas son cosas que se hacían físicamente, vamos a decir así, en los tiempos de la ley. Entonces, estas cosas se cumplían así como leyes. Pero recuerde, por ejemplo, que aquí está hablando de la parte de tener de tomar como mujer. Porque si nos vamos al Nuevo Testamento, la Biblia primero nos enseña a que si nosotros vamos a tomar a alguien como mujer o hombre, dependiendo, ¿no? Si es hombre con una mujer, y si es una mujer con hombre. Primero que debe ser el yugo, no puede ser yugo desigual. ¿Qué quiere decir eso que no puede ser yugo desigual? Que si es una mujer que es cristiana, no puede buscar o tener algo con un hombre que no es cristiano. Eso es yugo desigual. Y si es hombre, igual. Fíjense aquí la diferencia. Si es un hombre, tiene que fijarse en una mujer cristiana, una mujer de Dios, una mujer de testimonio, y orar para que el Señor le muestre si es ella o no es ella. Uno tiene que orar por esas personas que uno está esperando. Que uno la presenta delante de Dios en oración y el Señor va a mostrar, el Señor va a revelar. Pero el Señor nos manda a no meternos en yugo desigual, que trae problemas. Dice la Biblia que comunión tiene la luz con las tinieblas. Ninguna. La persona que es cristiana, tiene el Espíritu Santo dentro de ella, en su cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada de la gloria de Dios. Dice la palabra. La persona que no tiene, que no es cristiana, hombre o mujer, cualquiera de los dos, no cree en Dios, no es cristiana, no tiene al Espíritu Santo dentro de ella. Entonces, por eso es un yugo desigual. Mientras que la persona cristiana va a inclinarse a las cosas de Dios, la persona que no es cristiana va a inclinarse a las cosas del mundo.
Dice la Biblia, la palabra de Dios, que el que ame al mundo, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces tenemos que tener cuidado, cuidado de no dejarnos engañar por el maligno. Por eso es que siempre tenemos que buscar dirección de Dios a través de su palabra. Miren, aquí en la Biblia, en la palabra, aquí habla de todo, dice todo. Todo lo que usted necesite saber de acuerdo a lo que usted está viviendo, usted primero la respuesta en la palabra. ¿Qué me dice la Biblia con esta situación que estoy viviendo? Y haga lo que dice la Biblia. Haga lo que dice Dios a través de la palabra, porque estas son palabras de Dios mismo. No haga lo contrario porque ahí va a haber problemas. Toda decisión que nosotros tomemos va a traer consecuencias. Y la decisión en obediencia va a traer consecuencias de bendición. Si la decisión va a ser de desobediencia, o sea que la palabra de Dios nos dice, no me una yugo desigual, pero vengo yo y hago lo contrario. Me uno con una persona incrédula. Eso va a traer consecuencias. No son buenos, no van a ser buenos. El 15 dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el primogénito de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Allí en los tiempos de la ley era importante el primogénito, el primero, el varón, no la hembra. La hembra perdió todos sus derechos a raíz del pecado cuando pecaron en el Edén. Entonces la mujer había perdido sus derechos, ya hoy en día, claro, fueron recuperados. Nuestro Señor Jesucristo nos reivindicó todo el derecho a la mujer. Entonces vemos que aquí tenía, pues, era importante el primero, el hijo varón. Él era el que le daba, tenía la herencia, le quedaba el doble. Si le daban el 20% a cada hijo, a él le daban el 40%. Él era el que quedaba después del padre, era responsable de su madre, de sus hermanas menores. Entonces él tenía más beneficio, vamos a decir así. Y era así la primogenitura el primero. Pero vemos que ya eso hoy en día ya eso no es así. Porque hoy en día no es importante solamente el primogénito. Delante del Señor somos, todos los hijos son importantes. Si tuvo 5 hijos, los 5 hijos es como si los 5 fueran los primogénitos. Porque los 5 son importantes para el Señor. Ni uno es menos, ni uno es más. Y cuando uno tiene los 5 hijos, uno los presenta delante del Señor. Y se los entrega a él. Cuando uno los lleva a la congregación, allá, los presenta delante del Señor. Entonces aquí ya no hay hijo, vamos a decir, preferido, primogénito. Todos los hijos se deben amar y querer por igual. Nadie es mejor que nadie. Todos son iguales. Pero aquí esto se daba en los tiempos de la ley. Y aquí todavía no había venido una redención, no había venido nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién cambió? Prácticamente las cosas. Entonces dice, si alguno, 18, versículo 18, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciera. O sea, un hijo rebelde, que no le hace caso ni al padre ni a la madre, le dicen cualquier cosa y él como si no fuera con él, y hace lo contrario. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivan,
y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, o sea que no escucha a nadie, es glotón y borracho, o sea que come mucho, en extremo, y puro llega borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así, y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Fíjense, wow. El hijo, los hijos, miren, que en los tiempos de la ley no obedecían a los padres. Aparte de eso eran rebeldes. Le decían una cosa y hacían otra. Y para completar, era puro andar en borrachera, gastadera. O sea que el hijo, la hija, o el hijo, más que todos los varones, era terrible en ese tiempo. Terrible. Porque la muchacha siempre encerrada, las mujeres no podían ni tan siquiera saludar a un hombre después del pecado de ella. Entonces vemos, wow, tremendo. Entonces, ¿por qué lo tenían que matar? Dice aquí, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedreaban y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti y todo Israel lo irá y temerá. Fíjense, que la única manera de quitar el mal era matando a la persona. Y ya lo hemos visto ya en otras situaciones. Para quitar ese pecado, ese mal, era matando a la persona. Pero ¿qué sucede hoy en día? Hoy en día no es así. Imagínense que eso se practicara hoy en día. Jesucristo bendito, por una matanza terrible. Porque estamos en unos tiempos donde de verdad hay hijos rebeldes. Dice en la Biblia que en los últimos tiempos el corazón de Dios se enfriará. Y habla de todas esas cosas. Entonces imagínense. Entonces en el tiempo de la ley, para arreglar ese problema, venían los padres, hablaban con los ancianos y se apedreaban. Al muchacho se lo mataban. Y ya se quitó, como quien dice, con eso se quitaba el problema de sacar. Miren de qué manera se arreglaba eso en los tiempos de la ley. Pero ya no es así. Ya no es así. La Biblia dice, la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que Dios no quiere la muerte para el Señor. Que vino para darnos vida y vida en abundancia. Y nosotros no podemos matar, no podemos asesinar por ese pecado. El tiempo de la ley era permitido, Dios hasta lo pedía. Fíjense como Dios decía, eso era parte de la ley. Entonces los hombres de su ciudad lo apedreaban y morían. Así quitaban el mal de ellos. Ahora no. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios en Cristo Jesús. Ahora nosotros hacemos una cosa de esta manera. Orando, humillándonos, ayunando, guerreando por esos hijos, creyendo las promesas de Dios en la palabra, siendo nosotros obedientes, sometiéndonos a la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesús y será salvo toda tu casa. Siendo nosotros obedientes a la palabra, alineados a la palabra. Entonces, siendo nosotros obedientes, alineados nosotros a la palabra, nuestros hijos que están allí suecos, el Señor los va a enderezar por nosotros, porque hemos sido fieles obedientes. Porque la bendición de la cruz sobre nosotros arropa a los hijos a todo nuestro hogar. Acá. Y ellos son promesas. Fíjense la diferencia de antes. Pues no había nada de eso, promesa, no había nada, no había redención. No había pagado nuestro Señor Jesucristo, no había pagado. En cambio ahora con oración, con guerra espiritual y en esa lucha, y orándole a Dios, Dios claro que puede cambiar el corazón, el camino. Fíjense la diferencia. Dice 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado.
Como dice, miren en el Nuevo Testamento, que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Por eso que nuestro Señor Jesucristo, colgado, porque Él se tuvo que hacer maldición por nosotros. Los que teníamos que estar colgados ayer éramos nosotros por nuestro pecado. Pero Él solo murió, dio su vida por salvarnos a nosotros. Se hizo maldición por nosotros. Nos redimió de toda maldición a nosotros. Nos hizo libres. Entonces dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjense, para que no se contaminara la tierra allí por ese pecado. Entonces venían y tenían que enterrar el muerto. No se podía dejar el cuerpo allí, como quien dice, tirado allí. Primero, porque esa cruz, la cruz representa maldición. Por eso que nuestro Señor Jesucristo fue colgado en la cruz del Calvario, porque representaba maldición. Él se hizo maldición para hacernos libres a nosotros, para redimirnos a nosotros. Y hay mucha gente, hijos, hijas de Dios, que creen que la cruz es bendición. Y la llevan en el cuello, se la guindan en clavo en las manos, hasta en las congregaciones usan cruz. Y la cruz es un objeto maldito. Maldito todo aquel que es colgado en madero, está en la cruz. Pero lo que pasa es que hay un asuntico que como hay muchas congregaciones que no practican, vamos a decir, liberación, que fue lo que practicó nuestro Señor Jesucristo. Y eso es parte de nuestra comisión, nuestra comisión, la comisión que el Señor nos dejó. Predicar el Evangelio, pero liberar al cautivo, al preso, sanar al enfermo. Eso lo hizo el Señor Jesucristo aquí, los apóstoles todos. Y eso mismo es nuestro papel hoy en día. No es la mitad de eso, solamente predico el Evangelio y ya. No, hay que liberar al que está preso, cautivo espiritualmente, sanar a los enfermos. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ahora nos toca hacerlo a nosotros. Entonces, si la persona no entiende, no practica la liberación, solamente se predica, hay mucho problema aquí. Porque no se está haciendo la gran comisión completa, no se está haciendo el trabajo completo. Y la cruz es un objeto de maldición. Y hay muchas iglesias que no entienden eso. Por eso que la Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces vienen y colocan allá en el altar una cruz grandísima. Claro, lo hacen pensando de que es bendición, de que es algo bueno. Porque no creo que si supieran que es malo lo vayan a colocar. Pero no, eso no es de Dios la cruz. La cruz no es de Dios, es un objeto de maldición. Es más, la cruz no se puede tener ni en los hogares, porque son portales para el enemigo entrar. Amén. Padre amado, mi Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, Padre amado, Dios todopoderoso. Mi Rey, mi Dios, te pedimos que esa tu palabra produzca fruto a 100 por 1 en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre amado, Dios todopoderoso, y sellamos esta tu palabra en nosotros con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos cada día a hacer lo correcto, porque sigamos aprendiendo, Dios, de ti, Señor. Que nosotros podamos ser hombres y mujeres intachables, hombres y mujeres que caminemos en tu voluntad y en tu palabra, como tú quieres, Señor. Y amarte por sobre todas las cosas. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.